En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, derrama sobre nosotros el don de sabiduría, conocimiento en el amor, para ver el mundo y la vida con la mirada de Dios, para descubrir el bien en todo lugar, pues la mano de Dios lo cubre todo. Danos el don de entendimiento, para que lleguemos a comprender en profundidad en qué consiste la vida espiritual, dejando que la inteligencia se adentre en lo más hondo del mundo de la fe. Concédenos el don de consejo, para aprender a decidir, sin temor y con acierto, lo que debemos hacer en cada momento y ayudar a los que no saben qué camino seguir. Que el don de ciencia nos haga descubrir tu presencia en el universo y en todas las criaturas. Infunde en nosotros el don de fortaleza, en el trabajo y el estudio, haciendo vida la teología espiritual. Haznos capaces de acoger el don de piedad, viviendo en comunión contigo y los hermanos, dejando que tú nos lleves de la mano, convirtiendo el estudio en oración, y danos el don de temor de Dios, pues nuestra vida, lejos de ofenderte, quiere agradarte en todo. Vida, oración y estudio sean para la alabanza de tu gloria, oh Santo Espíritu. Amén. Estamos en el capítulo 6 del agua de Dios, y uno de los temas que creo que todos tocamos con este tema en la vida, ¿no?, que es el sufrimiento y la alegría en la espiritualidad cristiana. Y lo que vamos a ver, una introducción: Jesús de Nazaret y el sufrimiento en el Nuevo Testamento, el sufrimiento en la vida de un cristiano, y lo mismo respecto a la alegría: Jesús de Nazaret y la alegría en el Nuevo Testamento y la alegría en la vida del cristiano. Tony de Melo decía que el sufrimiento no existe, que lo que existe es el dolor. Es una manera de entender las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona con el mismo dolor que otra persona, uno lo vive de forma dramática y otro lo vive con paz y con alegría. A uno le causa sufrimiento y a otro no. O sea, él decía que el sufrimiento era una creación mental. Es verdad, el dolor existe, lo que existe es el dolor, pero cómo vive una persona y cómo vive la otra. Un mismo problema, a uno se hace un mundo y le causa un sufrimiento horrible, y otro pues vive deportivamente como si no hubiera pasado nada. Entonces, como en nuestra mente pues es la que va pues elaborando ese sufrimiento. Se puede tener dolor sin sufrimiento, como en el caso de las mujeres al dar a luz, o al despertar después de haberse sometido a una cirugía estética. Y puede ocurrir lo contrario, que exista sufrimiento sin dolor físico, como cuando a alguien querido le informan del diagnóstico de un cáncer avanzado y todavía no se han producido
síntomas limitantes para la vida diaria, o la devastadora reacción psicológica que se produce tras la pérdida de un ser querido, lo que describimos como dolor emocional. El sufrimiento está más relacionado con emociones negativas y deterioro de la calidad de vida, lo que pone de relieve la gran importancia de los aspectos psicológicos y espirituales. Tal y como hemos visto en el ejemplo del parto, el dolor, por el contrario, puede estar asociado a emociones positivas. Aunque nosotros tendríamos que decir, o sea, el sufrimiento existe, lo mismo que la alegría, y que son dos realidades que acompañan a toda la vida humana. La vida queda envuelta en el misterio del dolor y de la felicidad. Lo que para uno es causa de sufrimiento, para otro es encuentro con la paz y la alegría. Es decir, hay gente que ha llegado una enfermedad, ha llegado el dolor, el sufrimiento, y pues se han rebelado contra Dios y se han apartado de Dios. Y otras personas, a través de una enfermedad y del dolor y del sufrimiento, pues se han unido profundamente a Dios y han encontrado la paz y hasta la alegría. O sea, por esto hay una forma de vivir el dolor y de vivir la alegría también en sentido cristiano. Nosotros lo que tenemos que descubrir es el sentido cristiano. Parece como si el sufrimiento y la alegría se alternasen durante toda la vida con mayor o menor intensidad. Y aparece de pronto y desaparece. Y un día lo tienes maravilloso, tú no te esperabas ese día, y otro día es un día horrible, que se sufre mucho. Hay vidas que están marcadas por el sufrimiento y otras que gozan de la alegría. Yo conocí a una mujer que bueno, toda la vida encerrada en la casa, cuando primero estuvo cuidando a una que no le tocaba nada, pero que la recogió para cuidarla, y la tenía allí, la tenía como si fuera una hermana o como si fuera su madre, vamos, y años cuidando de ella. Cuando esta persona se muere, pues una hermana cae enferma y esto, y en la cama y ahí años cuidando esto. Después un hermano que no quería casi nada con ella, que apenas la visitaba y eso, pues después acogió al hermano y cuidando al hermano. La mujer nada más que salía para ir al médico o para comprar medicina. Y las cosas se lo traían, y los alimentos y todo eso se lo traían. O sea, y una vida marcada por el sufrimiento del otro. De diversión, nada. De esto, nada. De un momento de... O sea, la mujer estaba allí sacrificada. Y hay vidas así, muy sacrificadas. Entonces, muchas veces somos desagradecidos porque tenemos de todo y nos quejamos de todo. Y somos desagradecidos. Y una de las virtudes importantes en la vida cristiana es en todo dar gracias a Dios, dice San Pablo. Nos encontramos con personas que siempre sus rostros reflejan una alegría interior y otras, por el contrario, siempre irradian tristeza. Es verdad que hay personas que esa alegría la tienen de forma natural. Siempre están con una sonrisa, siempre están... es una... Otro, pues hay veces que se está así y otras veces hay que trabajarse la alegría. Porque cuando hay problemas, cuando hay dificultades y eso, entonces hay que trabajar la alegría. Alegría en la tribulación, dice San Pablo. ¿Por qué unos sufren tanto y otros nada? Porque el carácter de uno es optimista y alegre y de otro reservado y serio. ¿Cómo alcanzar la serenidad y la armonía entre el sufrimiento y la alegría? La respuesta se encuentra en el universo interior del ser humano que se halla en relación con el misterio de Dios.
Mira, si uno vive inmerso en el misterio de Dios, y si uno se abre al misterio de Dios, siempre, pase lo que pase, todo es pasajero. Lo único que es absoluto es Dios. ¿Y qué es lo que alegra el corazón? Pues que Cristo resucitado te habita. Se llenaron de alegría por ver al Señor. Quien sacia el corazón es Cristo resucitado. Al abrirse al misterio de Dios es abrirse a la alegría eterna. El cerrarse es sufrir y morir espiritualmente. Y yo puedo optar por una cosa o por la otra. Yo puedo optar por un camino de alegría, donde algunas veces me brota de forma natural y hay causas para tener alegría, y otras cosas se me olvida, y entonces cualquier contrariedad, cualquier problema, pues me causa sufrimiento y me alejo y me olvido de que Cristo es nuestra alegría. Y que la fe, ya sabéis, o sea, lo que el Papa, ¿no? La alegría del Evangelio, y empieza con, yo creo que con esas palabras de que el cristiano, precisamente porque ha conocido a Cristo, vive en la alegría de vivir en Dios, y la máxima felicidad y gozo está en vivir en Dios. Ahí es donde encontramos todo. Cuando no se vive en Dios, entonces todos son problemas, todos son dificultades, te causa angustia, sufrimiento, y se pasa mal. San Juan Pablo II, en la carta apostólica sobre el sentido del sufrimiento humano, dice: a través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial en el sufrimiento. Estamos haciendo una introducción. A ella deben su profunda conversión muchos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Fruto de esta conversión es no solo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento, sino sobre todo que en el sufrimiento llega a ser un hombre completamente nuevo. En efecto, el sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo, mediante su propio sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano y puede actuar desde el interior del mismo con el poder de su espíritu de verdad, de su espíritu consolador. Nos dice Juan Pablo II. Es verdad que por eso es tan importante la interioridad. ¿Qué es lo que hay en mi interior? ¿Desde dónde vivo yo? ¿Desde dónde vivo? O sea, cuando la alegría depende de que los demás actúen como yo quiero que actúen, pues entonces nunca tendré alegría. Porque la vida no es como yo la pienso. La vida es, y tengo que ir encajando la vida y las circunstancias de la vida, pero encajándola con la alegría cristiana. Porque tiene que haber una diferencia entre cómo vivo yo ante una situación, ante un problema, cómo lo vivo desde la fe y cómo se vive sin fe. O sea, yo desde la fe tengo que dar un testimonio. Ese testimonio, si no lo doy, pues entonces yo estoy actuando como un pagano. Hay personas que piensan que la felicidad está en que los demás hagan lo que yo quiero, como yo quiero que sean las cosas. Y la felicidad está en servir a los demás. Cuando tú hagas feliz a los demás con Dios, es cuando tú tendrás felicidad. Como tú esperes de los demás que te hagan feliz, nunca serás feliz. Porque hasta el mismo Jesús, fijaros, Judas no estaba con él todos los días, pues le traicionó.
O sea, que no vayamos a creer que la felicidad depende de que los demás actúen como yo pienso. Entonces, el sufrimiento hay que vivirlo desde el interior, encajando, asumiendo la realidad. Y tiene muchas caras, el sufrimiento tiene muchas caras. Cuando se ha dicho el dolor del alma, ¿no? El dolor del pecado, el dolor de una enfermedad. Hay muchos tipos de dolores, ¿no? El sufrimiento pretende dominar la situación, atacando firmemente la fe y la esperanza. No se trata de ignorarlo con un control de la mente o del cuerpo, con una renuncia controlada por la voluntad, como lo harían los faquires u otras ideologías que reniegan del cuerpo, sino de interiorizar el sufrimiento de nuestra realidad divinizada, hechos a imagen y semejanza de Dios y dotados de las virtudes de la fe y de la esperanza. El poema de Santa Teresa nos define perfectamente esta situación. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga al alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Lugar privilegiado, el sufrimiento. Es un lugar privilegiado que Dios permite a los que más cerca de Cristo se encuentran para una unión más íntima, su plena comunión e identificación en el misterio de pasión, muerte y resurrección. O sea que es muy raro que te encuentres una persona que toda la vida le vaya muy bien y no haya ningún dolor ni ningún sufrimiento en toda su vida. No lo hay, porque estaríamos en el cielo. No lo hay. Entonces, yo lo dije, no creo que lo dije el otro día, ante la situación y ante la vida, yo me puedo sublevar contra Dios, contra los demás, quejarme de todo, o puedo resignarme, esto es lo que me ha tocado aguantar, o puedo aceptar y asumir la realidad con Dios. Y entonces, si viene la enfermedad, yo me uno a la pasión de Cristo. Si vienen los problemas, me uno a la pasión de Cristo. Y todo lo vivo entrando en la pasión de Cristo. En ningún momento Jesús dijo, si me adoras, dejarás de sufrir. En ningún momento. Quien sí dijo esto fue el tentador. En el desierto, cuando Jesús está a los 40 días en el desierto. Y en realidad la vida no es fácil. La vida está llena de acontecimientos dolorosos donde hay que ir encajándolo con Dios. Y por eso es muy importante la comunidad cristiana y la fraternidad. Porque estamos para ayudarnos unos a otros. Somos el cuerpo místico de Cristo y entonces vamos a ayudarnos mutuamente, ¿no? Y creo que en una comunidad, pues, no debe de... O sea, como todo es relativo y el sufrimiento es pasajero
las enfermedades son pasajeras, hay enfermedades que ya acaban con esta vida y se entran en otra vida, ¿eh? Entonces el sufrimiento es pasajero, después ya viene el gozo eterno. El sufrimiento y la alegría es la espiritualidad cristiana, Jesús de Nazaret y el sufrimiento. Con Jesucristo, Dios entra a formar parte de nuestra condición humana, incluso también en el sufrimiento humano. El Dios misericordioso y compasivo en Jesús de Nazaret toma sobre sí la impotencia del sufrimiento y de la muerte humana. Toda la vida de Jesús ha sido desde el comienzo hasta el final una entrega para nosotros y por nosotros. Con su muerte el amor de Dios se ha manifestado de forma extrema. El darlo todo por amor conlleva en la mayoría de las veces el sufrimiento. Fijaros, yo valoro mucho, pues, la madre que da a luz un hijo y el hijo por las noches pues no le da a dormir, se pone a llorar. Y le dice al marido, hoy te toca a ti, hoy me toca a mí. Pero es duro. Y es un día y otro día y otro día hasta que ese niño va creciendo y ya no llora por las noches, pero todo eso es muy duro. Es muy duro. Los problemas de la adolescencia, cosas que te causan dolor porque todos queremos lo mejor para los hijos, lo mejor para la familia, No queremos el sufrimiento, no lo queremos. Pero el sufrimiento es una escuela de amor sacrificado. Dos momentos que sobresalen en el sufrimiento en la vida de Jesús es Getsemaní, si es posible aparta de mí este cáliz, si es posible aparta de mí este sufrimiento, este dolor, esto que me causa dolor, y la cruz. Son dos momentos muy fuertes de la vida de Jesús. Jesús no ahorra el sufrimiento a los suyos, pero les enseña a transformarlo en el gozo de compartirlo con Él. O sea, no estamos solos en el sufrimiento. Es que nunca estamos solos, ni en el sufrimiento ni en la vida. O sea, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y tomar conciencia de la presencia de Jesús en nuestra vida, en todo, siempre. Pase lo que pase, siempre. Claro, cuando esto se cultiva todos los días, tú llegas a adquirir un hábito que se convierte en una virtud, es que tú siempre ves a Jesús contigo. Y muchas cosas las relativizas porque no son importantes. Nosotros de un problema nos hacemos más problemas. Y de este problemita que no es nada, me hago un problemón. Y estoy dándole vueltas a lo mismo. ¿Y qué me hace? Sufrir. ¿Y qué consigo? Nada. Y es de sabio saber distinguir. Esto es un problema. ¿Qué es lo que está en mis manos? Pues lo hago. ¿Qué es lo que no está en mis manos? Lo pongo en las manos de Dios. O pido ayuda a una persona o a otra. Y lo que no esté ni en mis manos ni en las tuyas, pues está en las manos de Dios. ¿Qué vas a hacer? Ahora hay que aprender. Hay que aprender a vivir en cristiano. Porque no queremos el sufrimiento, pero el sufrimiento nos va modelando y nos va haciendo a imagen de Dios y hay que aprovechar también ese momento de dolor, hay que aprovecharlo pues para crecer, para madurar, para dar testimonio, porque mi vida tiene que ser distinta a la vida de uno que no tiene fe.
Nos enseña que la vida es hermosa también en el sufrimiento, porque todo suena a Dios enamorado, que nos atrae hacia Él para hacernos capaces de donación plena. Y más allá de Getsemaní de la cruz está la resurrección y la vida en plenitud. Así que el sufrimiento y el dolor es pasajero. Es pasajero. Hay golpes en la vida muy duros, pero hay que aprender a vivirlo con Jesús, vivirlo con Él, y que Él nos vaya iluminando. A mayor intimidad de vida que tengas con Él, pues más sabiduría tendrás y más luz tendrás. Pero si tú nada más que te centras en el problema y te olvidas de Él, entonces el problema está aquí y tú nada más que ver el problema. Yo lo he explicado esto muchas veces, He explicado que cuando el problema lo pongo aquí y Jesús lo pongo ahí, entonces yo nada más que veo mi problema. Mientras que si pongo a Jesús en el centro de mi vida, que es la vida de un cristiano, la opción por Cristo y ponerlo en el centro, entonces el problema se ilumina y Él me ilumina mi corazón. Entonces yo puedo dar una respuesta desde la fe. Pero si no, no veo nada más que el problema. Consecuencia, conducta. A veces son presentados como consecuencia de una conducta pecaminosa. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es lo que ocurre con Zacarías, ¿no? Como castigo. Por otra parte, no se admite ver en todo el sufrimiento un castigo por el pecado. Además, la gente, fijaros cómo hay un corazón vengativo. Qué bien le vendría a esta persona que le pase esto. Es que se lo merece. Pues mira, le ha dado un infarto, se lo merecía. Le ha entrado un cáncer, es que se lo merecía. Era tan malo que se lo merecía. Y así, y eso pueden ser actitudes de gente de una comunidad cristiana. Pero eso no son actitudes cristianas. ¿Por qué? Porque la actitud cristiana es la salvación de todos. Y Cristo lo que quiere es la salvación para todos, la humanidad. Y Dios lo que quiere es la salvación para toda la humanidad. Por eso nos dice, no juzguéis y no condenéis. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre habían mezclado Pilato con la de su sacrificio. Le respondió Jesús, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O sea, aquí está diciendo que las desgracias, las cosas que ocurren, aquí lo importante es la conversión. Y si no os convertís, pereceréis del mismo modo. O sea, quien no se convierte a Dios, pues está como muerto, porque le falta la vida en Dios. Dios es la auténtica vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, o estoy en un proceso de conversión, o estoy muerto. Estoy en un proceso de crecimiento espiritual, de madurez humana y cristiana, o estoy muerto.
Purificación y prueba. El sufrimiento puede ser purificación o prueba. A través del dolor, Dios pone a prueba la fidelidad, la paciencia y la fe. Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5. O sea que él dice, si en algo tengo que gloriarme es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y él va a decir que pongo a la pasión de Cristo lo que le falta con mi vida. Es que somos el cuerpo místico de Cristo. Y continúa el proceso de salvación, continúa. Y el proceso de redención. En cada generación con Cristo, su iglesia, cuerpo místico de Cristo, con la cabeza. Entonces, todo nos purifica y pone a prueba nuestra fe también. El sufrimiento en el Nuevo Testamento. La respuesta central del Nuevo Testamento al sufrimiento es Jesucristo crucificado y resucitado. En él el dolor humano y el sufrimiento inocente se convierten en camino hacia la salvación. Por eso una de las cosas que siempre digo es aprovechar todo en la vida para santificarnos. Yo recuerdo cuando tenía una pareja que eran novios, yo estaba preparando la tesis doctoral, allí había como 30 jóvenes y esta pareja de novios eran los que me llevaban los jóvenes. Entonces los sábados era la reunión con los jóvenes, por la tarde a las 5 de la tarde. Y claro, ellos son los que los llevaban. Entonces, y yo estudiando. Pero de pronto se pelean, los novios se pelean. Y me dejaron solo con los 30 niños. Y ahora el niño que cogía el móvil y el uno con el móvil, el otro que salía afuera, el otro que sonaba el móvil, y el otro, yo diciendo, bueno, yo no sabía ni cómo controlar eso. Y era cuando empezaban todo lo de los móviles y todo el mundo, todo el joven con los móviles. Bueno, hasta que una de las cosas que aprendí es que lo que se ama es lo que se salva. Y esto que es duro y difícil, si yo lo amo, lo salvo. Entonces yo iba a las reuniones, yo preparaba y hacía lo que tenía que hacer, pero yo iba amando esa situación. Y a cada uno de los que estaban allí. Y así me santificaba yo, y supongo yo que ellos también. Pero comprendéis, lo que se ama es lo que se salva. Jesús ama a la humanidad, a toda la humanidad, para salvarla. Jesús es el buen samaritano, que nos pide que limitemos en su respuesta frente al sufrimiento universal, sin pasar nunca de largo, sin caer en la indiferencia. 4 son los rasgos que destacamos como respuesta al sufrimiento. Un primer rasgo ante una persona que sufre, la disponibilidad. El buen samaritano es todo hombre que se para junto al que sufre, sea el sufrimiento que sea y la persona que sea. Parada que no es curiosidad, sino disponibilidad. Disponibilidad para servir. Ahora yo puedo pasar de largo. El levita pasó de largo y el sacerdote pasó de largo. Y el samaritano pues se quedó y lo atendió, le curó las heridas, lo llevó a la posada. Para nosotros la posada sería la iglesia, lo lleva a la iglesia, el lugar donde se curan las heridas del corazón, las heridas del alma, donde tú las curas y tú le das una nueva vida a las personas. Eso debe de ser la comunidad cristiana.
donde todos nos curemos las heridas, nos ayudemos, y hace falta una disponibilidad y un servicio a los demás. La forma de estar en la comunidad cristiana es sirviendo, estando disponible. Hay veces que no se me apetece una cosa, pero que es lo que es necesario esto, entonces tengo que renunciar a cosas mías pues para servir a una persona que está necesitada o está sufriendo. La compasión. El buen samaritano es todo hombre que es sensible ante el sufrimiento ajeno, quien se conmueve ante la desgracia del prójimo y da una respuesta de amor, y esto se llama compasión. Compasión es que me duele lo que a ti te pasa, y porque me duele yo te acompaño en tu camino. En el fondo estoy haciendo como decir Irineo, compasión, acompañar en la pasión que está padeciendo la otra persona. Ahora, yo creo que me duele lo que a ti te pasa, pero una cosa que descubrí es que todo el dolor del mundo y todos los problemas no los puedo hacer mío, porque al principio del sacerdocio me llegaba el gitano, la gitana, me llegaba el drogadicto, me llegaba esto, lo otro, yo lo hacía problema mío, y ¿qué pasaba? Que me entraba una tristeza, una pena, una angustia, y no podía resolver nada, y lo que me hundía después, yo cómo iba a anunciar una buena noticia del Evangelio a los demás. Entonces tú tienes que distinguir cuál es tu misión, qué es lo que tú puedes hacer aquí, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que el Señor te pide. Pero claro, este es tu problema, que yo te ayudo en lo que pueda ayudarte, y que oro por esa situación, pero yo llego hasta aquí. ¿Qué pasaba? Que yo hacía el problema tuyo, lo hacía mío. Y entonces, porque no es un problema, el cura no escucha un problema. Corazón también, otro rasgo del buen samaritano, tenía corazón. El buen samaritano es quien ofrece al que sufre una ayuda eficaz y en ella pone el corazón. Esto yo lo veo importante en toda nuestra vida. Tú puedes hacer las cosas fríamente o poniendo el corazón. Cuando dimos el retiro el otro día, el retiro, pusimos vídeo, decía yo una de las cosas, los corazones están fríos, decía yo. Y es verdad, y muchas veces la vida de la Iglesia y los corazones están fríos, están congelados, porque le falta amor, le falta poner el corazón, tener humanidad. Si todos entramos en esa sensibilidad espiritual y tenemos corazón y ponemos el corazón en lo que hacemos, eso se notará. Y es muy importante. A mí no me es indiferente lo que os pasa a cada uno. O cuando una persona viene a confesarse o esto, o yo no pienso de otra vez está con lo mismo, otra vez, yo no pienso eso. Yo pienso en el momento presente cómo puedo ayudar a esa persona, en el nombre del Señor, y cómo le ayudaría a Jesús. ¿Entendéis? Pero yo no voy con prejuicio, ya viene con el rollo de siempre. No, porque eso no es cristiano. Cristiano que tengo que dar una respuesta en el presente, tener corazón, hacer las cosas con el corazón. Voy a dar una catequesis con el corazón, eso se nota. Si viene una persona a la sacristía, ¿y tú qué quieres ahora? ¿No?
¿A qué vienes ahora? ¿A molestar cura? No, pues eso no es tener corazón, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, que esto, espérate un momento, ahora te atenderá, ahora. Esto es un estilo que tenemos que crearlo y ayudarnos entre todos, porque yo puedo meter la pata como cualquiera de nosotros. Tener corazón, yo creo que es muy importante. Celebrar la fe con el corazón, ir a la Eucaristía con el corazón, confesar los pecados poniendo el corazón. Cuando estoy educando a los demás, cuando estoy con mis hijos, con mi mujer, con mi marido, poner el corazón en lo que hago, ver si esto es de Dios o no es de Dios, poner el corazón. Dios tiene corazón y Dios nos lleva en su corazón. Y Dios es el buen samaritano de mi vida y quiere que yo sea el buen samaritano para los demás, en el dolor y en el sufrimiento de los demás. Entonces vamos a hacer un bálsamo, ¿no? Un bálsamo. Vamos a aliviar el dolor y el sufrimiento de los otros. No vamos a complicar más la vida, ¿no? O a machacar a las personas, sino vamos a hacer eso que hacía Jesús. Todo el mundo iba a machacar a la mujer adúltera. Todo el mundo iba a apedrearla. El que no tenga pecado que tire la primera piedra. Entonces, qué importante, ¿no? Poner el corazón y don. El buen samaritano es el hombre capaz de darse a sí mismo, hace de sí un don para los demás. No es hacer una cosa por esta persona o ayudarle en esto, sino es que tú te das, te entregas. El darse. Entonces, estos 4 rasgos: disponibilidad, compasión, corazón y don. Sufrimiento en la vida del cristiano. Aparece y desaparece como un fantasma. Sus causas pueden ser múltiples, fruto del pecado social, el egoísmo, la ambición, el poder. Todo eso influye en nuestra vida. El pecado estructural, el pecado social, el pecado de la cultura en la que vivimos, la propia naturaleza que se debilita, las enfermedades, a consecuencia de la lucha por la justicia y la paz, la iglesia perseguida, el miedo ante que te van a martirizar, que te están persiguiendo. Y también está el misterio de lo incomprensible, el porqué. Siempre hay una parte de misterio. Este es el misterio de la fe. Y dentro del misterio de la fe siempre hay una parte que no llegamos a comprender de la vida de fe. Y que a la larga a lo mejor el Señor te revela. ¿Ves cómo tenías que sufrir esto para esto? Pero otras veces no. Y otras veces se queda en la incógnita. Entonces, ¿cuál es el camino? La humildad y la aceptación. Y acoger lo que venga desde el amor. Acogerlo. Venga lo que venga. ¿Qué sabemos nosotros? Ahora, es verdad que el pecado de la sociedad influye y hace daño, y como no estemos formados, por eso hoy es importante la formación, como no estemos formados, nos deforman. Y nos creemos que todo está bien, que todo es normal, que... No ve, pero si esto es normal, si esto no ve que todo el mundo... Esto es normal.
Y no es normal, o sea, es anormal. Lo que es normal es lo de Dios. Que Jesús nos ha dado el camino, nos lo ha mostrado en el Evangelio. Eso es lo que es normal. Y por ahí es por donde hay que entrar. Todo lo demás es lo anormal. Jesús ilumina hasta el sufrimiento, hasta el dolor. Lo ilumina. La sociedad no, por una inyección, la eutanasia. Se acabó el sufrimiento. Vamos a quitar a nuestra persona del medio, una pensión menos que se paga y ya está, y no hay sufrimiento. Podemos distinguir dos clases de sufrimiento, uno físico y otro moral. El físico, el dolor del cuerpo, basado en una apreciación material. El dolor del cuerpo. Hoy tengo un dolor de riñones, hoy las cervicales, hoy son las lumbares, mañana no sé qué sea. Hoy es la pierna, y hoy me duele aquí. Y como dice mi hermana, doctor, que me duele aquí, dice, pues póngase allí. El sufrimiento físico. Y después está el sufrimiento moral, el dolor del alma. Fijaros, Jesús sufrió en la cruz, ¿no? Pero el dolor, cuando muere, acaba el dolor físico de Jesús. Pero continúa el dolor de María, el dolor de María Magdalena, el dolor del discípulo amado, ¿no? Continúa el dolor del alma. Este último se trata del dolor espiritual y no solo del dolor psíquico, que acompaña también al físico como al moral. La fe nos dice que Dios no quiere el sufrimiento. Dios no inflige sufrimiento al ser humano, al contrario, es misericordioso y se compadece con el que sufre. En la guerra está con el caído y con el que llora angustiado, en los hospitales con el enfermo y sus familiares, con los deprimidos, los atormentados, los que tienen miedo. Esto no se llega a comprender. Lo único que la fe y la humildad te hace acoger lo que venga y saber, Dios no quiere que el ser humano sufra. No sabemos, esto es un misterio, viene como consecuencia del pecado. Por el pecado entró la muerte y esto es algo que no se llega a entender, ¿no? Es la actual naturaleza del mundo, corrupto, construido por los pecados del ser humano, comenzando por el pecado original que trajo consigo el abandono del paraíso, la enfermedad, la muerte y la concupiscencia. La concupiscencia ya lo explicaremos, pero es la tendencia que tendremos a movernos por las pasiones, por los instintos y todo eso. Ya eso lo explicaremos en lo que es el tema del combate espiritual, en el tema de la ascética. Pero Dios puede actuar a través del sufrimiento para nuestra purificación y santificación, como prueba de nuestra fe, encontrarnos con Dios. Los que están alejados, intensificar la unión con Él, reconociendo de nuestra debilidad humana, acompañar a Cristo en su pasión y acompañar a la pasión del mundo. O sea, lo que ocurre en el mundo, la guerra de Ucrania, los terremotos que hemos visto, lo de los volcanes, la iglesia perseguida, todo eso no puede ser indiferente a nuestra vida. A lo mejor no llegamos, a lo mejor podemos colaborar con algún proyecto, ¿no? de iglesia necesitada o de manos unidas o cualquier otra cosa.
ayudar económicamente, podemos ayudar en Cáritas para los que están sufriendo económicamente, pero después hay que orar por todo eso. Y la pasión del mundo es nuestra pasión. Y el dolor del mundo es nuestro dolor. Y no puedo ser indiferente, porque el amor de un cristiano es un amor universal. Y Jesús viene a salvar y sobre todo a los pecadores. Entonces, el pecado me tiene que doler, el pecado del mundo también. Y tengo que orar por la salvación y que la gente conozca a Jesucristo, ¿no? San Pablo, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. O sea, como si todo el padecimiento de Jesucristo no hubiera sido suficiente. Entonces, en la historia y en cada generación hay dolor, hay sufrimiento, y la fe tiene que ir iluminando. Y completamos en la pasión de Cristo que continúa. Porque Jesús se identifica con los crucificados. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo, fuiste a verme, estaba en la cárcel, viniste a visitarme, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta realidad difícil de comprender nos lleva a descubrir la luz que ilumina la pasión de Cristo unida a la nuestra. O sea, cuando nos viene la pasión, nos unimos a la pasión de Cristo que ilumina nuestra pasión. Él va por delante, Él es el maestro, va por delante. Difícil tarea de encajar al principio, pero luego es reconfortante y nos proporciona una fe más madura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.